Bueno, yo voy a tratar de poner un poco de ánimo porque en realidad el sector que a mí y acá los dos vices que me acompañan nos ha tocado presidir, por fin después de un año uno puede mostrar cosas que son, digamos, muy agradables de presentar. Voy a hablar de cómo viene la inversión, cuáles son los retos que tenemos en competitividad y cómo vamos a hacer para reforzar el crecimiento, que es lo que finalmente nos da empleo y nos ayuda a reducir la pobreza. Hace un año, en este mismo CADE, las dos personas que presidieron el ministro de Economía básicamente hablaron de los retos que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eran básicamente crecer. Era la prioridad que tenía el ministerio y que tenía además el presidente. Y crecer, básicamente, crecer con inversión, porque es la inversión lo único que nos permite asegurar que ese crecimiento sea sostenido. Lo que vemos entonces es que por fin, después de ese año complicado, que yo me imagino que haber sido muy difícil para Fernando y para Alfredo, venir mostrando cifras de crecimiento que no llegaron lo rápido que hubiéramos querido, hoy día, gracias a ellos dos también, podemos mostrar unas cifras de crecimiento muy importantes y que ya parecen dar muestras muy claras de que hemos volteado el ciclo. En ese sentido, el componente del crecimiento que nos ha sido más esquivo durante casi 13 trimestres, ya hoy día muestra cifras en azul. La inversión en realidad se vio realmente complicada, ¿no es cierto?, por un Estado que se hacía cada día más pesado. Pesado en el mal sentido de la palabra, en realidad. Un Estado que llenaba de trámites, ¿no es cierto?, a quienes teníamos todos los días que bregar porque el país crezca. Se nos generaron, además en un entorno de precios de materias primas que no nos eran favorables, se nos llenaron de trámites, se nos llenó de regulaciones, y como dijo un amigo mío, Mateo Balarín, en algún momento, en realidad era un Estado que nos venía matando a punta de picadora de mosquitos. No era un Estado que nos mataba, pero que sí nos complicaba y nos picaba a punta de mosquitos. Finalmente, teniendo ese Estado, se nos vinieron dos eventos que eran claramente externos a nosotros, que fue el caso de Lavajato y el caso del Niño Costero, y justo en ese momento es que empezamos nosotros a implementar las primeras reformas. Y esas reformas, yo tengo que reconocer, fueron reformas que hicimos exitosamente con el Congreso de la República. Fueron reformas dirigidas, ¿no es cierto?, a generarle músculo al Estado en lo referente a todo lo que era inversión pública e inversión privada y obras por impuestos. Y entonces, el incremento en la inversión que vemos ahora no es gratis, es básicamente, hemos mejorado los procesos y eso es lo que yo voy a explicar más adelante. La inversión pública fue una de las principales reformas que nosotros implementamos al inicio. La inversión pública no solamente era una inversión pública ineficiente, sino que además realmente generaba una sensación, era un trauma para cualquiera que tenía que lidiar con el Estado. Alcaldes y gobernadores regionales padecían un suplicio para poder sacar sus inversiones adelante. Lo que vemos es que esa inversión pública se vio muy complicada, se paralizó el Estado, básicamente por el caso de Lavajato y por el tema del fenómeno del Niño. Una vez que nosotros implementamos nuestras reformas y ya las hemos podido llevar adelante, lo que vemos es un crecimiento muy interesante en la inversión pública, que ya está al ritmo el mes pasado de 33% y hemos crecido en noviembre a 15%. Vamos a llegar a un crecimiento de casi 8% con una ejecución que es significativamente mejor que la que hemos tenido en los últimos 10 años. Esto además no es lírico, lo que vemos es que el avance físico de obras, esa ejecución que es el gasto en dinero, viene ya siendo obviamente representado por un avance físico de obras, el dinero en el crecimiento de la economía, el avance físico de obras viene mostrando ya una fase de crecimiento sumamente significativa. La inversión privada demoró más, pero lo que vemos es que ya después de 13 trimestres tenemos una cifra positiva. Y esto no es gratis, como dije, acá hemos hecho cosas, y hemos hecho cosas legislativo y el ejecutivo en general. Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda y Saneamiento, sobre todo han sido los más importantes. Y lo que vemos es que esta inversión privada no es solamente producto de mejores precios, producto de inversión minera que viene siendo atraída, ¿no es cierto?, por precios interesantes y por rentabilidades interesantes. Lo que vemos ya también es que el crecimiento de la infraestructura, que fue la que ha estado tan golpeada, viene ya creciendo a una cifra positiva en el tercer trimestre de este año. ¿Esto en qué se traduce para la gente? Lo que vemos es que esta inversión pública, que va a ser el motor o lo que gatilla, lo que creemos va a gatillar el crecimiento del próximo año,
ya viene mostrándose en el sector construcción. Y el sector construcción es absolutamente importante, ¿por qué? Porque es el principal sector generador de empleo. Y entonces cuando uno ve los diferentes indicadores del sector construcción, lo que vemos es que en todos los casos tenemos ya indicadores que nos dicen que hemos cambiado la tendencia del ciclo. Y a la hora de que el empleo mejora, ¿no es cierto?, también viene mejorando lo que la gente percibe. Y es que el consumo empieza también igualmente a dar signos de que estamos ya en la fase expansiva, en una fase más expansiva del ciclo. La pregunta que nos hacemos es, ¿esto va a durar o no va a durar? Tenemos que hacer acá un esfuerzo público y privado, y eso yo creo que es uno de los principales ejes de un seminario como este. Lo primero, lo que más representa esta alianza público-privada es claramente en la infraestructura. Tenemos que unirnos, sector público-privado, para conseguir que este país logre cerrar las brechas que tiene que cerrar. Recibimos unas asociaciones público-privadas realmente dañadas en la expectativa que la gente tiene sobre ellas. Lo que tenemos que hacer es legitimarlas y ese proceso lo hemos empezado. El año pasado pudimos adjudicar a duras penas un proyecto de concesión. Hoy día ya hemos adjudicado hasta el momento 4 por un monto de 400 millones de soles y la idea es que para lo que resta del año vamos a conseguir adjudicar casi 2.600 millones de soles. Ya se aprobó el contrato para Michiquillay y ese contrato debemos estar adjudicándolo a probablemente mediados entre la segunda y la tercera semana de diciembre. Para el próximo año esperamos obviamente acá sí crecer. ¿Qué hemos hecho para esto? Nosotros sí hemos hecho cosas para tratar de que estas adjudicaciones esta vez sean adjudicaciones que se legitimicen, que la gente crea en que esa asociación público-privada nos va a dar de alguna manera el chance de poder resolver los problemas de infraestructura que tiene este país. ¿Qué hemos hecho? Lo primero que hemos hecho un seguimiento milimétrico de cada uno de los procesos de adjudicación. Todos los días nosotros evaluamos qué cosa es lo que... Y esto es intersectorial, no es solamente el Ministerio de Economía, es con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Energía y Minas, con Proinversión, con la gente de la OCE, de la entidad de compras, para hacer cuál es el problema que está afectando cada uno de los proyectos para hacer que esto sea una realidad. Lo segundo es básicamente entender al mercado, entender al inversionista. Lo que le pasó a estas acciones público-privadas es que básicamente se estructuraron sin pensar en quién era el que las iba a comprar. Hoy día necesitamos saber qué es lo que el mercado está demandando para poder estructurar algo que sea interesante y que por lo tanto lo podemos vender a un precio, al mejor precio posible. Eso es lo que hemos hecho, hemos coordinado muy de cerca para entender qué es lo que quiere el mercado, qué es lo que quiere el inversionista para generar la mayor competencia posible, el mejor precio posible y poder adjudicarlo de la mejor manera posible. Y lo tercero que hemos hecho es darle la mayor predictibilidad, y eso es muy importante a los contratos. Tienen que ser predecibles, tenemos que saber cuáles son las reglas de juego que estamos jugando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y en esto estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Primero, ya estamos empezando y tenemos metas muy claras en cuanto a la estandarización de contratos. Un contrato estandarizado es lo más predecible. En la medida en que todos los contratos sean muy parecidos, podemos saber cuáles van a ser los defectos y las virtudes de cada uno de esos contratos. Y por lo tanto tenemos que trabajar en ello. El sector más avanzado es el sector de energía y básicamente lo que nos damos cuenta ahí es que ese es el sector que mejor funciona en el tema de asociación público-privada. Lo otro es que queremos darle un mayor énfasis a la participación del sector privado y aquellos posibles postores en la formulación y la evaluación de los proyectos. La idea de que el Estado solo, de alguna manera, formulaba, viabilizaba, estructuraba, hacía que después cuando salía al mercado, el mercado no lo podía leer bien. La idea es generar un mecanismo para que eso pueda ocurrir y que los potenciales postores, los mejores en el mundo, puedan ayudarnos a estructurar y después licitar y generar la competencia necesaria para definir cuál es el nivel de servicialidad que nosotros necesitamos. El Estado requiere que un tren pase por tal zona, tenga tantas paradas y pueda absorber tantos pasajeros. Una vez que tenemos eso muy claro, lo licitamos. Tenemos que hacer participar a los que más saben en ese proceso. Finalmente, está la reorganización y fortalecimiento de Proinversión. Eso es algo que vamos a tener que trabajar muy de cerca con el Congreso y generar la confianza suficiente en el Congreso para que de alguna manera ellos estén seguros de que estamos creando una agencia hoy sí, que trae competencia y que le brinda los mejores proyectos a los ciudadanos.
El otro instrumento, que es un instrumento que nos ha dado muchas satisfacciones, porque fue el primero que en realidad empezó a tener éxito, y es el caso de obras por impuestos. ¿Por qué es importante este mecanismo? Nosotros tenemos que desarrollar la gran infraestructura, esa infraestructura que conecta a todo el país, esa infraestructura que da energía a todo el país, pero tenemos que poder articular a las regiones del Perú en esa gran infraestructura. Y para eso es clave obras por impuestos. Las obras por impuestos que, como vemos, las hemos logrado multiplicar por 3, gracias a la reforma que hemos hecho, la reforma normativa y la reforma en los equipos que ahora las administran. Básicamente lo que nos permiten es articular a todo el Perú, digamos, que está fuera de Lima, y darle esa infraestructura pequeña de gran impacto que le permite generar beneficios muy rápidos y que se articulan al lado de la gran infraestructura que tenemos que manejar a través del Gobierno Nacional. El otro tema que es muy importante, porque necesitamos, otra vez, tener a las regiones de nuestro lado. El Perú no se va a desarrollar solo en Lima, y la verdad que haber pasado por el proceso presupuestal, lo que uno ve es que hay una demanda por la descentralización muy grande. Para poder descentralizar tenemos que hacer a las regiones viables, tienen que creer en el modelo que estamos haciendo, y por eso las obras por impuestos son muy importantes, y también la inversión minera. Sin inversión minera es imposible desarrollar este país. Cuando yo vi este mapa, la verdad que me impresionó un montón, porque lo que uno ve es que este país es bendito en minerales. Producimos todo en todas partes. Y entonces lo que tenemos que hacer es hacer viables socialmente esos proyectos. Y para eso hemos creado dos mecanismos que esperemos tengan mucho éxito. Y la idea es hacerle a esa población que hoy tiene un recurso tan valioso como es un recurso minero, es decirle, ese recurso minero te empieza a beneficiar hoy. Tenemos que darle recursos contra esos futuros ingresos que la minería puede generar, y hemos creado 2 programas, el programa de endeudamiento garantizado y el fondo de adelanto social, que vamos a empezar a implementar, y la idea es decirle a aquella región que tiene el recurso, oye, yo puedo adelantarte dinero, crearte obra pública, cosa que así las personas ven el beneficio de la minería hoy día y no tienen que esperar a que el proyecto se desarrolle. Ahora, para todo esto, que es un tema que se habla mucho en CADE y se habla mucho en estos días, es que tenemos que incrementar la recaudación. Sin plata no vamos a poder hacer realmente ambiciosos. Y lo que tenemos acá es sí algo en lo que nos hemos descuidado. Desde hace 4 o 5 años la recaudación viene cayendo y cae sistemáticamente. Yo creo que todos hemos dado por sentado que había dinero. Disfrutamos durante muchos años de altos precios de materias primas que nos dieron un incremento en la recaudación muy grande, y lo que hemos asumido siempre es que esa plata está. Y la realidad es que también hay que generarla, hay que generar las maneras, ¿no es cierto?, de asegurar que la recaudación nuestra sea menos volátil. Lo que uno ve es que no podemos tener una recaudación que vaya dando vueltas alrededor de los precios de los commodities. No vamos a poder hacer reforma ni educativa, ni de salud, ni de seguridad, con unos ingresos tan volátiles, porque básicamente son reformas intensivas en gasto corriente. ¿Qué es lo que ha pasado acá? Y es algo que sí tenemos que atacar y que estamos trabajando con la SUNAT muy de cerca. El otro día Víctor me decía, que no sé quién le había contado, que la SUNAT parecía un tren, y que era un tren que pasaba por un riel, y que lo que ocurría es que, claro, si tú te parabas delante te mataba, pero te ponías medio milímetro más al costado y simplemente la podías eludir muy fácilmente. Y entonces esta foto ejemplifica exactamente lo que pasa. La SUNAT realmente ataca a muy poca gente y la mayoría pasa de costado, y el tren es lento, es predecible y es rígido. Y entonces hemos empezado a evaluar, y para eso se está haciendo un trabajo muy importante, analizando la información, es que el incumplimiento tributario es muy grande. Nuestra base gravable es de casi 500.000 millones de soles. Si a eso le ponemos, básicamente, le aplicamos la tasa de 18%, lo que nos da un IGB potencial de casi 86.000 millones. ¿Qué nos está pasando? Lo que nos está pasando es que hay un incumplimiento de ese IGB de casi 5%. Es decir, estamos dejando de recaudar porque la gente se nos está pasando por el costado casi 22.500 millones de soles. Si a eso le añadimos las exoneraciones, del 18% solamente estamos recaudando 11%. Y lo peor es que la tendencia esta es al alza. Lo que nosotros estamos teniendo es que ese incumplimiento, se ha incrementado en 7%, tanto en IGB como en renta. Y entonces algo tenemos que hacer, porque lo que no podemos seguir haciendo es seguir siendo como el tren, mirando solamente al que se nos pone al frente. ¿No es cierto? Aquellos contribuyentes que son los mismos y a los que SUNAT los tiene todo el tiempo en la mira. Tenemos que empezar a atacar a esos que simplemente se nos están pasando por el costado. ¿Cuál es la agenda? Esta es una pirámide que explica a las empresas, pero para las personas es muy parecido.
Tenemos el pilar superior, que es el pilar absolutamente formal, que contrata formalmente, vende formalmente, compra formal, son empresas 100% formales. Esas empresas 100% formales sí las tenemos que abordar, pero las tenemos que abordar con los mecanismos que se aborda una empresa absolutamente formal, y para eso vamos a usar los instrumentos que usan los países que están, digamos, los países con los que queremos competir, que es básicamente la Alianza del Pacífico. Queremos aplicar medidas antielusivas, más que antielusivas, las medidas de intercambio, de erosión internacional que nos vienen con la OECD. Queremos básicamente aplicar un intensivo programa de intercambio de información, y lo que vamos a hacer es utilizar instrumentos internacionales. Pero por otro lado tenemos ese segmento enorme, que es un segmento semiformal, que tiene parte formal y parte informal. Acá sí tenemos que hacer un ambicioso programa de una focalización de la fiscalización. Tenemos que hacer a la SUNAT que genere una sensación de riesgo, que hoy día no lo tiene. Segundo, tenemos que ayudar a las instituciones a mejorar su gestión, que es el caso sobre todo de SUNAT y también del Tribunal Fiscal, y digitalizar al máximo la cadena de pagos, con el fin de poder trazar toda la cadena de valor. Y donde sí viene la simplificación es en aquellos chiquitos, aquellos que no son productivos, aquellos que no pueden enfrentar, ¿no es cierto?, un alto costo de regulación. Y para ello vamos a usar todos los mecanismos de simplificación, asistencia, acceso y capacitación. La idea es que estos regímenes simplificados, ¿no es cierto?, que sí son dirigidos a esos pequeños contribuyentes, no sean utilizados irregularmente por los más grandes. Ahora, dicho todo esto, ¿qué vamos a hacer pasado el 2019? Este país tiene que crecer a tasas superiores al 7% y necesitamos ahí sí una alianza muy fuerte con el sector privado, que es una nueva agenda de competitividad. Y acá, obviamente, esto lo sabemos todos, no nos ha ido tan bien. Hemos iniciado algunos temas. Primero, tenemos una estrategia, pero esta estrategia tiene que ser mucho más ambiciosa y mucho más masiva. Lo primero que hemos hecho es, hemos básicamente generado 4 políticas transversales dedicadas a tratar de simplificar la vida a los negocios, profundizar el sistema financiero, mejorar el comercio exterior y la formalización y simplificación tributaria. Pero por otro lado, hemos generado un sistema de mesas que es lo que nos permite inicialmente, y esto es algo que sí hemos recogido porque nos ha parecido interesante del gobierno anterior, un sistema de mesas ejecutivas, que es una manera de institucionalizar, ¿no es cierto?, el recojo de información del sector privado para poder hacer políticas públicas que realmente los beneficien. En el tema de simplificación para hacer negocios, muy corto, básicamente tenemos un tema normativo. Nos falta implementar esas normas. Hemos creado una mesa, ¿no es cierto?, ejecutiva de simplificación administrativa y municipal, porque lo que necesitamos es que los municipios sean mucho menos trabadores de cualquier acción de las empresas peruanas. Pero necesitamos pasar de las normas a que esas normas tengan un real impacto en el ciudadano y que los empiece a ver. Hay que implementarlas y hay que saber hacer que esas normas sean obedecidas por todos los regulados por las mismas. En el caso de comercio exterior, lo que uno ve es que acá nos está yendo realmente bien, es uno de los éxitos y es uno de los principales motores del crecimiento peruano que hoy día vemos. Esto no ha sido solamente porque el mundo crece. Acá hemos trabajado y ha trabajado sobre todo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con aduanas para generar toda una medida de simplificación de ese comercio exterior que ha hecho posible que corramos esta ola de la mejor manera posible. Y es que las tasas de crecimiento del sector exportador peruano son las mayores de casi toda la región, por lo menos de la Alianza del Pacífico, de los países con los cuales nos comparamos. Estamos creciendo más en lo que es exportaciones no tradicionales porque básicamente hemos mejorado el entorno del comercio exterior. Y esto estamos todavía en la primera etapa de la agenda que se tiene para este tema. Profundización financiera. Si queremos desarrollar a nuestras empresas, tenemos que darle acceso a financiamiento más barato. Las pymes y las personas en el Perú todavía se financian, si pueden hacerlo, muy caro. Y por otro lado hay que incentivar el ahorro. Y entonces lo que tenemos es que el ahorro peruano solo tiene acceso a los instrumentos que nos generan menos rentabilidad. Tenemos que conseguir, y para eso es importante la reforma del mercado de capitales, darle acceso al ahorro a productos de mayor rentabilidad y que además le permitan a esas pymes y a esas personas que buscan una vivienda financiamiento más barato. Y entonces lo que tenemos que conseguir y eso lo hemos hecho a través de lo que se llaman las fibras y el factoring y la mejora en lo que es la institucionalidad de mecanismos alternativos de ahorro, como son fondos mutuos y fondos de inversión. Yo no me quiero ahondar en el tema de formalización y simplificación tributaria. Hay 2 temas que queremos hacer. Un régimen único y simple y justo que les permita a las empresas, o llegar a eso en el largo plazo, generar su desarrollo sin tener que estar pensando en cómo hago para enfrentar a la SUNAT, sino que estén pensando en cómo hago para desarrollar mi negocio hacia adelante.
Y por otro lado, hay que digitalizar toda la cadena de valor. Tenemos que masificar el comprobante de pago electrónico y dar valor a emitir y solicitar factura. El pedir una boleta de pago tiene que ser una cosa imperiosa para las empresas y las personas. Yo le tengo que dar valor a esa factura de compra. Finalmente, en las mesas, yo quiero acá anunciar, necesitábamos en las mesas 2 mecanismos de ganancia rápida, y creo que lo hemos logrado. En la mesa agroexportadora se lanzó un fondo de 200 millones para promover las agroexportaciones, pero lo que recientemente y la semana pasada ya sacamos, y para eso COFIDE nos está ayudando tremendamente, es un fondo forestal de 300 millones de dólares. Y la idea es empezar, la mesa forestal ha sido la más exitosa, y la idea es que ahora sí empecemos a tener en el sector forestal una de nuestras principales fuentes de crecimiento agroexportador. Ahora, acá como dije, yo creo que este esfuerzo en competitividad ha sido súper importante, pero necesitamos hacerlo mucho más y sobre todo tenemos que hacerlo perdurable en el tiempo. Y acá queremos cambiar el enfoque de cómo estamos enfrentando esto. Normalmente el tema de competitividad se ha basado en 4 ejes: innovación, capital humano, instituciones, infraestructura. Y básicamente siempre se ha centrado en el desarrollo de esos 4 pilares. Sin embargo, si bien nos focalizamos en cuáles eran los pilares, no nos focalizábamos en cómo tenemos que hacer para que esos pilares puedan desarrollarse exitosamente. Y entonces ahora estamos tratando de tener un nuevo enfoque, y eso es algo que vamos a trabajar muy de cerca con el sector privado para poder conseguir que esta institucionalidad de competitividad sea realmente ambiciosa y perdure en el tiempo. Para ello lo que tenemos que hacer es mejorar la gestión. Y entonces vamos a hacer un enfoque público-privado, o vamos a intentar hacer, y para eso tenemos que conversar, es básicamente usar al sector privado, que el sector privado nos diga, identifique las restricciones. El sector privado, las personas, sobre todo las empresas, están en la cancha, saben cuáles son los problemas, tienen que ser la fuente de información de esos problemas. Luego, juntos, tenemos que explorar las soluciones y evaluar cómo las vamos a implementar. Y finalmente, el sector público tiene que generar las coordinaciones necesarias y monitorear los avances para que eso sea posible. Necesitamos, pues, trabajar unidos, sector privado y sector público, para un país más próspero. Yo quería finalizar diciendo que el equipo del MEF sigue y seguirá siendo siempre sólido y fuerte, y lo que tenemos que hacer es no soslayar en nuestro esfuerzo por cuidar celosamente la utilización de los recursos de todos los peruanos. Muchísimas gracias. Gobierno del